Momento de la historia, Josué había completado con éxito la primera etapa de la misión que Dios le había encomendado. Y mire que digo la primera etapa, porque bien haríamos en decir que la comisión de Josué se debe dividir en dos secciones. La primera, recalco, la que hasta ahora ha llevado a cabo la conquista de la tierra prometida. Y estas semanas que nos han antecedido, hemos precisamente estudiado esa campaña militar por la cual Josué fue de ciudad en ciudad. Estoy seguro que va a ser enriquecedor para su estudio personal, que en la librería puede estar, hermano, con mi hija ahí, no hay problema. Le decía que va a ser enriquecedor para su estudio personal si en casa busca una Biblia que al final tenga los dos mapas que voy a sugerirles, pero no los busquen en este momento, porque si invierten tiempo buscando lo que voy a sugerir, no van a entender esto ni en su casa. Con estos mapas ustedes van a ampliar no el conocimiento, sino más bien van a asimilar de mejor forma la campaña que Josué llevó a cabo y cómo él fue ordenando, o mejor debo decir, Dios ordenando sus pasos en la conquista de la tierra prometida. El primer mapa que les sugiero busquen es uno que de forma general les dé todo lo que es este sector. Lo que usted ve aquí, ubíquese en mi izquierda en donde estoy señalando. Esta es la bota de Italia. Pueden seguir cualesquiera de las dos pantallas. En la bota de Italia, hacia el sur, van a encontrar siempre África, que también es Egipto. Y esto es fácil que lo encuentren en un mapa mundi. Y hacia el norte van a encontrar Europa. Luego, este mar es importante cada vez que se trata de asuntos bíblicos, y este es el mar Mediterráneo. Entonces, cuando ustedes ya tienen el mar Mediterráneo, ustedes tienen este sector, que es el importante en todo lo que tiene que ver con historia bíblica. Cierto es que hay algunos sectores de Asia aquí que a veces son importantes en el estudio bíblico, pero este es el sector que ustedes deben buscar. El mar Mediterráneo bañando las costas de Israel. Una vez hayan ubicado a Israel, entonces nos vamos a ir a un segundo mapa. Nos vamos a ir al de la conquista de Canaán. Pueden buscarlo también, está en sus Biblias. Allí encontrarán uno pequeñito. Esto es las costas de las que yo les hablaba, el mar Mediterráneo. Y ahora, esto es lo que les dije era importante en el mapa mundi. No se preocupen si aquí no están leyendo las letras, eso no es importante porque ya voy a ampliarlo yo. Ahora que vamos a ampliarlo, cuando ya tengan eso, buscan este otro mar. En Israel hay algo que se llama el Mar Muerto. A ver. Aquí. El Mar Muerto lo van a encontrar en medio de Israel. Y si ustedes van hacia arriba, en el Mar Muerto, van a encontrar el río Jordán. Acá va a estar siempre el mar Mediterráneo. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Aquí empieza la parte importante. En los primeros estudios vimos que Josué cruzó el río Jordán, y eso solo estaba en sus mentes. Ahora va a estar en un mapa. El río Jordán está aquí, y les dije que habían 2,5 tribus que se habían quedado al otro lado del río. ¿Recuerdan eso? Las 2,5 tribus son estas. Rubén, vamos un poco más arriba,
está Gad y Manasés. Y al otro lado del río es la conquista de toda la tierra prometida. ¿Por qué va a ser importante para el final de la campaña de Josué? Por la segunda etapa. Hasta aquí lo que Josué hizo fue conquistar lo que estaba al otro lado del río. Y en ese mapa ustedes van a encontrar las ciudades que hemos venido hablando tanto, como por ejemplo, recordarán Gilgal, el centro de operaciones de Josué. Noten, está exactamente después de cruzar el río. Recordarán también la primera ciudad que conquistó, la ciudad de Jericó, luego yendo por ahí, y la última de las batallas que fue en todo este sector. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro estudio de hoy? Absolutamente todo, porque la conquista terminó, pero la comisión que Dios le encomendó a Josué no finalizaba con la conquista de la tierra al otro lado del río. Era más bien el inicio de la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa de la comisión de Josué? Es repartir la tierra prometida a los 12 patriarcas o 12 tribus. Esta vez ya no vamos a hablar de repartir a los 12. Tendríamos que decir de repartir únicamente a 9. ¿Por qué? Porque 3 ya están al otro lado del río Jordán y ellos ya tienen heredad. Así es que en esa segunda etapa que empieza desde el capítulo 13 hasta prácticamente terminar el libro, lo que vamos a encontrar es una especie de resumen de las batallas que Josué libró. Los que de ustedes van leyendo verso a verso, que son sin duda los que aprenden de la Biblia, los otros están supuestos nada más a los 20 o 25 minutos que aquí estudiamos. Pero los que de ustedes sí van siguiendo eso, encontrarán en algunos capítulos un tanto de tedio, porque dirán, ¡ay, tantos reyes! Claro, imagínense, habían 33 reyes al otro lado del río, a los que Josué o sacó de la tierra prometida o los destruyó. Entonces el libro va dando los detalles y también va diciendo la posición geográfica que debía asignar a cada una de estas tribus. Lo emocionante de esto es que mientras Josué hacía eso, nos deja tremendas lecciones para nuestro diario vivir, que son las que usted y yo debemos aplicar. Encontrarán otro detalle curioso. La misión de Josué no era acabar con todas las naciones, era únicamente sacar a la lista de naciones que Dios había ordenado. Yo diría que podemos mencionar que eran como las naciones principales, pero quedaban pequeños grupos nómadas o pequeñas tribus que no era misión de Josué sacarlos, era misión de los patriarcas, de aquellos a quienes Josué repartiría la tierra. Y si alguno de ustedes me dice, mire, ¿y por qué estas naciones debían quedarse? El domingo dio una pequeña pista de por qué estas naciones debían quedarse. Les explicaba que Dios bien pudo enviar fuego y azufre y sacar a todas esas naciones, pero que Dios tenía planes distintos en honor a que los hebreos amaran la conquista de la tierra como algo con mucho valor. Pero sumado a eso, les dije que había otra razón implícita en la historia bíblica. Y ahora se las voy a mostrar. Vayan al libro de Jueces, está después de Josué. Libro de Jueces, capítulo
2. Libro de Jueces, capítulo 2. ¿Lo encontraron? Vayan hasta el verso 21. Jueces, capítulo 2, verso 21. ¿Listos? Bueno, por si todavía esto no está muy claro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar el por qué estas naciones se habían quedado aún en la tierra prometida. Dice, tampoco yo, hablando Dios, volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Digan en voz alta lo que sigue. Bien, ¿está claro? Por si no está claro, voy a hacer la pregunta y olviden la lectura. Voy a empezar por aquí. Franklin, por favor, la primera razón obvia que ya estudiamos del por qué no fueron sacadas todas las naciones. No el gusto, que le diera el valor, pero la idea estaba ahí. Muy bien. Mauricio, la segunda razón. En lo que acabamos de leer. La segunda razón por la que esas naciones quedarían ahí. A ver, hermano Fito. Casi lo ha dicho, pero si ocupan la palabra que está en el texto, lo van a asimilar mejor. Para probar, ¿qué iban a probar, hermano Mario? Dios decidió dejar esas naciones no para que el pueblo le probara a Dios que iban a seguirlo, sino para que ellos se probaran a sí mismos si su fe era genuina o no. ¿Me estoy dando a entender? Mire, quitemos estos dos motivos. Dios envía fuego y azufre a la tierra prometida y viene el éxodo de Moisés y les dice, ahí están, pueden poseerla. Les pregunto, al encontrar desolada la tierra, sin ellos haber hecho ningún esfuerzo para poseerla, ¿la hubieran valorado? Difícilmente. Lo más seguro es no. Segunda razón, está desolada y esto es tan fácil que su fe jamás sabrían si es genuina o no. Porque es muy fácil considerarse soldado cuando no se ha ido a la guerra. Y es fácil decir que es un experto usando su equipo y sus armas cuando no ha sentido que la muerte le acecha. Pero creo que ese soldado puede considerarse a prueba hasta que haya estado en combate. Entonces podrá decirse a sí mismo si en realidad él estaba listo para la guerra o no, o si el temor a perder su vida o las explosiones y qué sé yo, tantas cosas que pueden suceder en un combate hacen que él sea un desertor. Pues de igual manera sucedía con ellos. Y como la historia bíblica surge o provoca vida en nuestra propia historia al aplicarla, ahora debo decir en forma comparativa, hay situaciones en nuestras vidas a las que llamamos problemas o adversidades, que sin duda alguna Dios las ha dejado ahí para que nuestra fe sea puesta a prueba y que entonces
nosotros podamos estar seguros si servimos a Dios por conveniencia, por religiosidad o porque le amamos. De hecho, ahora mismo voy a poner un desafío a cada uno de los que está aquí. ¿Cuál es la razón sincera de usted venir en media semana a estudiar la Biblia? Me gusta. También nos gusta ir al cine y no es enriquecedor. Creo que si esa es su razón, es algo muy estéril. Si usted dice, es que es por religiosidad, aunque puede aplaudirse sus principios religiosos, no van a enriquecer nada en su vida. En el peor de los casos, porque me obligaron o por razones alejadas a mi corazón, usted estará perdiendo su tiempo. Pero si usted dice, bueno, estoy aquí porque amo al Señor, sé que esto enriquece mi vida espiritual, le pregunto, ¿y usted cómo está seguro que realmente ama al Señor? La única forma en cómo usted puede estar seguro que ama al Señor es cuando su fe es puesta a prueba. Y yo con esto no estoy diciendo que qué bueno por las pruebas y que debemos disfrutar estar bajo tribulación o enfrentarnos a las adversidades, porque solo así sabremos si nuestra fe es genuina o no. No estoy hablando de buscar problemas. Solo estoy diciendo que si no estamos convencidos de que servimos a Dios por amor, a pesar de las pruebas, jamás sabremos si nuestra fe es genuina o es simple religiosidad. Y si yo aplico esto un poco más a nuestro diario vivir, diría, aquellos que hoy por hoy están sufriendo la ruptura de un romance, aquellos que hoy por hoy están sufriendo pérdida de trabajo, su salud está quebrantada y el médico ha diagnosticado algo muy grave, o en su familia las situaciones cada día se derrumban más. ¿Podemos llamar a eso adversidades, pruebas o naciones que han quedado ahí para poner a prueba nuestra fe? Por supuesto que sí. Y es el momento en donde usted sabrá si su fe era genuina o no. Ahora nosotros retomamos el estudio de Josué, pero en la segunda etapa es en la repartición de la tierra prometida. No vamos a ir capítulo por capítulo, desde el capítulo 13 hasta terminar el libro, porque varios es exactamente lo mismo y son descripciones geográficas o los nombres de los reyes que estaban siendo sacados de la tierra prometida. Nuestro sermón de hoy gira precisamente a las enseñanzas de la repartición y en honor a eso, nuestro sermón se titula La repartición de la tierra prometida. Ahora sí vayan hasta Josué, capítulo 13. Libro de Josué, capítulo 13. Y por favor, cuando encuentren la cita, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Libro de Josué, capítulo 13. ¿Listas sus Biblias? Dice el verso 1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo. Si alguno de ustedes está a punto de preguntar, mire, ¿y cuántos años es viejo? Si mis cálculos son correctos, Josué debió estar cerca de los 100 años. Si el margen de error no es mucho, un poquito arriba de los 85 a los 90. ¿En honor a qué saco ese cálculo? En honor a su compañero Caleb cuando fueron a espiar la tierra prometida. Todo apunta a que Josué y Caleb eran, si no de la misma edad, eran contemporáneos. Y con Caleb sí podemos sacar datos específicos
que oscilaba cerca de los 85 años en este preciso momento. Entonces, estaba cerca de los 100. Ahora, si usted va a preguntar, mire, ¿y esa edad era un anciano o esta es parte del Antiguo Testamento en donde reza que vivían muchísimos años? No. Esa parte de la historia en donde duraban varios cientos de años es en el principio del Génesis. Para este momento de la historia, en realidad, los 100 años era un anciano. Y eso le da todavía más relevancia a otros detalles que pronto vamos a ver. Sigo. Entrado en años, Jehová le dijo, eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda de todos los territorios de los filisteos y de los gesureos. Y no voy a leer todos los detalles porque es de lo que le he estado hablando. Váyase hasta el verso 7. Verso 6, aunque en casa ustedes lean un poco más. Dice, todos los que habitan en las montañas desde Líbano hasta Misrefotaim, los sidonios los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte a los israelitas por heredad, como te he mandado. Significa, paréntesis, que ahora Josué debía sesionar con su gobierno, llamar a los 12 príncipes, 12 patriarcas o 12 ancianos, que eran los 12 jefes de familias. Sentarlos y decirles, ahora que ya tenemos el mapa, la posición geográfica de nuestra heredad, es mi trabajo entregarle a cada uno de ustedes la porción de tierra. Eso es lo que Dios está diciéndole, verso 7. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la tribu media de Manasés. Significa que la media tribu sí entró, porque los rubenitas, gaditas, esto viene de Rubén y de Gad, y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, suplico tu Espíritu Santo lleve edificación a nuestras vidas y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. Gracias por ser bueno a nosotros y por poner en cada uno la necesidad de crecer en el estudio de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. ¿Saben que el vocablo herencia en los capítulos que faltan por leer aparece más de 50 veces? Refiriéndose a la heredad que ellos están recibiendo. Y atentos a esto, cuando usted recibe una herencia, no necesariamente la merece. Y si vemos la figura por la cual arrancó el vocablo herencia, es el legado que un padre deja a su hijo simplemente porque es su hijo. No porque fue buen o mal hijo. Es lo que el padre hereda a sus hijos porque los ama independientemente de cómo fueron sus hijos. Si usted pregunta, ¿por qué recalca 50 veces que es una herencia? Porque Dios les está diciendo a través de Josué a los hebreos, cuidado se les ocurre decir que ustedes han comprado la tierra prometida o que ustedes la ganaron a través de sus batallas dirigidos por Josué. Mire, Josué, antes de que usted se muera, déjeles bien en claro a todos estos que todas esas guerras usted las ganó porque usted fue obediente a mi voz y que de forma sobrenatural yo me aseguré de que esa tierra quedase libre para ustedes.
y que tu pueblo entienda que esa no es su tierra, que me pertenece, pero que yo se las entrego para que ellos la disfruten como mi herencia y que la valoren no como algo que se ganaron o que merecían, sino que recuerden que es la bendición de su Dios. Dije que todo esto debemos aplicarlo a nuestra propia historia. Y vea cómo exactamente es lo mismo con la salvación de nuestras almas. Usted y yo no merecemos dicha salvación. No merecíamos ser hechos hijos de Dios. Es por la gracia y los méritos de Jesús que ahora nosotros podemos optar a ser hijos de Dios. Pero no olvide esto. Josué fue bendecido mientras decidió obedecer la voz de Dios. Usted y yo podemos alcanzar salvación y vida eterna si nuestro corazón es sensible a la voluntad de Dios y con humildad decidimos que Él sea el Señor de nuestras vidas. Hay personas que no quieren abrir su corazón a Jesús y que temo les molesta escuchar esto, y espero que no haya nadie así esta noche, pero si es su caso, es mi responsabilidad delante de Dios decírselo, aunque usted no sea cómodo con lo que va a escuchar. No importa cuán respetuoso usted sea de la Biblia o de las religiones, tampoco importa si usted tiene éxito o no en su vida personal. Tampoco importa si su familia es hermosa o está resquebrajada. Si usted no ha abierto su corazón con fe a Jesús, usted no es un hijo de Dios. Usted no puede reclamar la herencia, porque esa herencia era para aquellos que en su misión decidían ser hijos de Dios. Todos los cananeos que fueron sacados o exterminados, les expliqué ya varias veces y es bueno repetirlo, no se trató de un exterminio de inocentes o un genocidio caprichoso, era literalmente un juicio divino. Pero aquellos como los gabaonitas que decidieron ser sumisos al Dios hebreo, sus vidas fueron salvadas. Pero fue decisión personal, no porque lo merecían. Es que decidieron abrir sus corazones a Él. Y en ese contexto empezaron a reclamar más bendiciones de heredar esa tierra. Cuando digo más es porque ahora voy a hacer énfasis no a la salvación, sino a las bendiciones de la tierra prometida. Voy a regresar a las 3 tribus que se quedaron al otro lado del río. ¿Recuerda alguien los 3 nombres? Levante la mano y dígame. Nadie. A ver, hermano. Exacto. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. ¿Recuerda a alguien por qué ellos decidieron no cruzar el río? Porque tenían ganado y la tierra que estaba, por decirlo así, hacia la derecha del río, en mi mapa, no estoy usando los puntos cardinales, mejor uso la derecha para que en su estudio en casa se le facilite ubicarlo. Esa tierra era rica en cuanto a pasto, no solo porque estaba bañada por el río, porque también las de la otra zona estaban bañadas por el río Jordán. Era muy rica porque habían montañas. Entonces, en la época del invierno, sabemos que esas montañas en esa parte del mundo están llenas de nieve, que cuando viene el verano o cualesquiera otra de las estaciones, poco a poco la va derritiendo y deja las llanuras
como una especie de banquete único casi todo el año para el ganado. Entonces, estas 3 tribus, ellos no estaban pensando en la bendición espiritual de conquistar lo que Dios les tenía. Ellos solo estaban pensando en sus negocios, en su dinero. Y por eso dicen, mire, para nosotros no es importante ir ahí. Es tan tonto como decir, para mí no es importante lo que Dios quiera darme. Para mí está bien lo que yo quiero para mi vida. Moisés consintió el error y les dijo, bueno, si eso es lo que quieren, quédense ahí. No es lo que Dios les tiene. Pero no vamos a empezar una guerra con ustedes por su terquedad. Eso es lo que quieren, háganlo. Si usted me dice ahora, pero mire, predicador, ¿qué de malo tiene que se hayan quedado ahí? Sumado a que ya sabemos que Dios no tenía eso para ellos. Pero en honor al mapa, ¿alguien quiere sugerir cuál era la gravedad de quedarse ahí? En honor a lo que vieron en el mapa. Uno de ustedes. ¿Nadie? Sí, hermano. Terriblemente vulnerables. Adivinen a quiénes. En sus casas lo van a encontrar. Cuando vean el mapa verán que estas 3 tribus hicieron frontera con los moabitas y los amonitas. Eran tribus carniceras, sin exagerar una pizca. Mientras Josué comandaba este ejército, estos carniceros no se atrevían a molestar a nadie que perteneciera a Israel. Pero cuando Josué ya no estuviera como comandante en jefe, la historia sería otra. Y estos iban a hacer frontera con el territorio más peligroso. Bueno, voy a aventajarme en la historia y les voy a contar 2 cosas horribles que sucedieron en esas 3 tribus. La primera fue espiritual. Como el río los distanciaba de toda la familia, lo primero que se les ocurrió a los 3 patriarcas o 3 príncipes fue la brillante y tonta idea de construir un altar. Y le dijeron a su gente, eso está en el libro de Josué, en esos capítulos que no voy a leer y por cuestión de tiempo solo se los cuento. Y le dijeron a su gente que ya no tenían que ir hasta el centro de adoración ni compartir con toda su familia, que ellos podían tener ahí su propio culto y tener ahí sus propios negocios. Cuando los otros patriarcas supieron eso, sin consultar a Josué, se armaron hasta los dientes y cruzaron el río para hacerle la guerra a sus hermanos. Josué fue avisado, pidió la guía del Señor y llegó a esa reunión, que iba a ser una reunión de mortandad. Lo que los otros creyeron es que estos 3 ya se habían aliado con los amonitas y los moabitas. Entonces se sentían traicionados los otros patriarcas. Y antes de empezar la guerra, Josué intervino con la mano de Dios y les preguntó qué era la torpeza que estaban haciendo. Claro, todavía estaba Josué ahí. Si Josué no hubiera estado ahí, esto hubiera terminado en una historia horrenda. Y le dijeron que no, que entendieran que no era ninguna blasfemia, ninguna coalición con los moabitas, que era nada más un ahorro, pero que ellos siempre irían al centro de adoración hebreo. Josué dijo, dejen esto en paz, esto no es motivo de matarnos entre hermanos. Ya ellos dieron su excusa, regresen a su tierra. Pero no terminan ahí los problemas. El libro de los Jueces
es el que sucede en la historia a Josué. Y miren la ironía. Josué, los estudiosos le llaman el libro de las victorias. A Jueces le llaman el libro de las derrotas. En honor a que una vez muerto Josué, estos empezaron a hacer lo que les daba la gana. Y ahí toma sentido la expresión naciones para probar su fe. Entre esas pruebas, los moabitas y amonitas pagaron a un profeta llamado Balaán, un sicario, y le decían: maldiga a los hebreos. Pero por cada maldición que el profeta daba, eso está en el libro de Números, Dios los bendecía. Entonces dijeron a Balaán: mire, usted es un farsante. Cada vez que los maldice, Dios los bendice. Balaán entonces cambia la estrategia y escuche lo que les sugiere. Miren, ya no insistan en maldecirlos. Mejor inviten a estas 3 tribus a las festividades de los moabitas y los amonitas. Y cuando ellos vean lo hermosas que son sus mujeres, lo poco que usan ropa o lo poco que se visten, y cuando ellos vean las fiestas en donde son un desenfreno de orgías sexuales y de depravación moral, poco a poco van a ir cayendo uno por uno. Que sean parte del pueblo. Y mire, si ellos se quieren mezclar con nosotros, déjelos. Exactamente, así hicieron. En lugar de declararles la guerra mientras vivía Josué, se hicieron amigos. Poco tiempo pasó para que estas 3 tribus ya no parecieran hebreos o hombres o mujeres con principios morales y espirituales. En el estudio anterior vimos, no sé si el anterior o el de media semana pasado, que el diablo anda como león rugiente, pero que también anda como una sigilosa serpiente. ¿Recuerdan esa parte? Bueno, los moabitas esta vez no actuaron como león rugiente, actuaron como una serpiente sigilosa, al punto de que destruyeron prácticamente a estas 3 tribus. ¿Qué tiene que ver todo esto con mi vida? Mucho, ahora que conozco el mapa y que conozco la repartición de la tierra prometida, porque en ese estudio yo les mencioné, no se quede en la frontera. Eso es llamarse cristianos de frontera. Y en ese estudio llamamos cristianos de río o de frontera a los que sí ya abrieron su corazón a Jesús, pero no quieren cruzar el río. Dicho de otra forma, no quieren bautizarse, no quieren dar un paso de fe en involucrarse y servir, no quieren dar el paso de fe de estudiar la Biblia de forma sistemática, a pesar de que en este estudio entienden, lo disfrutan, bueno, suponiendo los que no están dormidos, y que eso enriquece sus vidas, pero se quedan nada más con esto, cuando bien podrían ir a casa y repasar y que el Espíritu Santo agrande sus vidas. Otros, pues no quieren hacer cambios en sus vidas morales, no quieren pasar el río, están viviendo en adulterio, están viviendo en fornicación, están teniendo negocios ilícitos, no quieren dar ese paso de fe para honrar a Dios. Este es el punto. Tarde o temprano los moabitas y los amonitas van a terminar contaminando nuestras vidas. Y lo triste es que el único interés era el dinero. Ellos hubiesen estado protegidos al otro lado del río.
En lugar de eso, prefieren ser vulnerables. Mire, creo que una ilustración que aplica muy bien a este caso es la tristeza religiosa que surge cada vez que algunos padres de familia que tienen a sus hijos todavía en centros educativos de educación media, me refiero que todavía no son universitarios, durante X y tiempo sus hijos en colegios cristianos, que no son lo mejor en educación académica, pero algún respeto se enseña al Señor y principios espirituales. Pero de pronto esos padres tienen solvencia económica, producto de bendición. Entonces creen que sus hijos deben ir a una mejor institución. Eso es bueno. Lo que es muy malo es la terrible torpeza de los padres de que creemos que una educación académica es mejor que una educación espiritual. Y exponemos a nuestros hijos a instituciones sin ningún temor ni respeto de Dios. Yo les pregunto a esos padres, igual que a estas 3 tribus, ¿qué están pensando? Es que la soberbia les ha coronado. No se dan cuenta, y me pregunto, y lo digo como un padre angustiado, no que mis hijos, gracias a Dios, no se están portando mal hoy por hoy, pero lo digo como un padre angustiado en lo difícil que es educar a los hijos. Papás, ¿no se han dado cuenta lo difícil que eso es? Y encima usted o yo exponiéndolos, dejándolos vulnerables a todo tipo de creencias, de amigos, de insinuaciones y de invitaciones. Es como ponerlos en bandeja de plata para que los moabitas acaben con sus hijos. Pero eso es lo que algunos hacen. Por eso yo diría, si va a cambiar de trabajo, si va a cambiar de lugar de residencia, si va a cambiar su estilo de vida en algún área de su vida, por favor piense si se va a ir muy lejos de la frontera. Estoy hablando de forma retórica. Y si usted va a exponer su familia a que los amonitas y los moabitas los destruyan. Como últimos 2 ejemplos cito de esto. Recién empezaba la iglesia. Era una niña como de 17 años quizá. Estábamos en la colonia Colhuatán, ella vivía ahí y lo diferente a la mayor parte de adolescentes es que era una niña muy linda. Las demás podían ser lindas a esta edad, pero ella era muy linda. Y en esa edad difícilmente los adolescentes quieren escuchar del Señor, pero a ella le encantaba ir a la iglesia. Disfrutaba compartir, estudiar la Biblia, era amiga de varios de los que estábamos ahí. Y recuerdo bien cuando me preguntó, pastor, yo quiero bautizarme, pero no sé si les debo decir a mis papás. Yo dije, es tu deber, sos menor de edad. Pensé que sus papás eran religiosos. Y ella dijo, no van a ninguna iglesia y nunca me han enseñado ningún temor de nada. Entonces está fácil, ¿por qué no les dices que vienen y que te acompañen? La última vez que platiqué con ella fue eso. Digo la última vez, hasta 3 o 4 años después, cuando llegó con su primer bebé. Y ella me compartió, ¿cree que ahora sí puedo bautizarme? Y yo le pregunté, ¿qué sucedió? Mis papás dijeron que era muy joven para escuchar de cosas religiosas, que me diera un tiempo,
que yo debía frecuentar otros círculos sociales, que debía salir con los amigos de sus hijos, con los hijos de sus amigos, y seguí su consejo, salí con ellos y también con este estómago, me dijo. Y no es que un hijo no sea algo hermoso en la vida de una niña de 20 años, solo digo que truncó muchos de sus sueños por la torpeza de sus padres, dejándola en bandeja de plata para los moabitas y los amonitas. Usted y yo debemos pensar en cada una de nuestras decisiones si queremos ser cristianos de frontera o no, o si debemos comprometernos con el Señor y meternos de lleno a nuestra vida espiritual. Dije que les iba a dar 2 ejemplos, cierro con este último. Al igual que ustedes, tengo afanes económicos, no porque no me paguen bien, no es una queja. Tengo afanes como papá, tengo afanes como hombre, tengo afanes con mis sueños o mis desaciertos, y hago inventarios, digo, tengo 44 años, ¿qué más espero de la vida? Y en medio de todo eso, me pregunto cada vez que he decidido quedarme en la frontera, ¿qué buenos resultados he tenido? Si puedo enorgullecerme de ello. Y llego a la conclusión, y si soy un exagerado, los más adultos que yo son buenos testigos. Los jóvenes a lo mejor no van a entender esto, pero mire, como me encanta el deporte, cuando veo a algunos de 20, 25 años que ya no puedo superarlos, que ya no puedo saltar de la manera que ellos saltan, y que aunque tenga coraje y garra, no puedo hacerlo, pienso, ay, qué rápido pasa el tiempo. Si es que siento que fue hace muy poco tiempo que yo tuve en mis brazos a mi hijo, y ahora tiene como 8 centímetros o más que yo. ¿Y cuándo se convirtió en hombre? El tiempo pasa muy rápido. Y si no sentí esos 20 años, entonces no voy a sentir otros 20 años si es que llego a los 60. ¿Qué es lo que he hecho en mi vida espiritual? ¿He cruzado la frontera? Y los que están en los 60 años y sin ser amenazante, creo que muchos de ustedes conocieron al pastor John Michael. Andaba en los 60 y pico de años. El hombre bajo de estatura que no hablaba español, pero instruía tan claramente. Falleció anoche. Estuvo batallando los últimos 5 meses con un cáncer y no lo superó. Cuando yo recibí la noticia de su muerte, aunque se esperaba por lo terminal de su enfermedad, estuve pensando, además de la tristeza por el cariño de un pastor y amigo, yo pienso que a los 60 años todavía se tiene mucha vida por delante. Pero la Biblia dice que 70 años es la edad de nuestros tiempos y que los 80 los más robustos. O sea que los que ya están arriba de los 50, les guste o no, 20 años es lo mucho, sino 10. ¿Qué han hecho ahora que tienen que regresar donde el Señor y decirle, usted nos dijo que la tierra no era nuestra, que era un legado, que mi deber era fructificarla? Espiritualmente hablando, ¿cruzó el río?
ha dado pasos que en su nueva vida, hablo en la vida eterna, les sean tomados en cuenta? Estoy diciendo, si muero en los 45 años o en los 60 años, allá arriba no me van a preguntar si tuve casa, si tuve carro, si tuve títulos. No me van a preguntar nada de eso. Me van a preguntar sobre valores morales y espirituales y sobre lo que yo hice para honrar a mi Dios. Creo que es un buen tiempo para que usted y yo también nos respondamos eso. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por tu palabra y por lo que ésta nos enseña. Te ruego tu fortaleza para la familia del Pastor John y muchas gracias por la bendición que fue para nosotros el tiempo que nos bendijo. Y gracias, Señor, porque puedo ocupar ese momento para preguntar a aquellos que aún no han puesto su vida a cuentas contigo, para que pensemos que la vida espiritual no es algo que se debe dejar para mañana, es algo que se debe decidir hoy. Que ni los jóvenes ni los adultos saben sobre el día de mañana. Por favor, pon en nuestros corazones cruzar el río, Señor. No quedarnos vulnerables a los ataques de los moabitas. Y pon en el corazón de aquellos que aún no han abierto su corazón a Jesús la firme voluntad para hacer la oración. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados, nadie les pide que vengan al frente, que cambien religión o que adopten compromisos. Es entre usted y Dios. Es una decisión espiritual entre usted y el Señor. La vida es demasiado incierta como para que usted tome riesgos en eso. Dé el paso de fe. Si alguien esta noche dice, quiero hacer la oración, quiero recibir a Jesús, donde está, levante su mano y déjeme orar con usted. Nadie le va a pasar al frente y nadie le va a aplaudir. Es entre usted y Dios. ¿Habrá alguien esta noche que dice, sí, quiero tomar ese paso de fe? Y levanta su mano en señal. ¿Habrá alguien en medio nuestro? ¿Alguien que toma la mejor decisión de su vida y decide cruzar el río? Señor, si todos somos salvos, gracias. Y si hubo personas que no, por favor ponga en sus corazones otra oportunidad. Despídanos en su paz, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos fin de semana y feliz vacación. Que la paz de Dios vaya con todos.